Bueno, en primer lugar, quisiera expresar mi sincero agradecimiento por la invitación del comité científico de esta reunión. También quiero agradecer especialmente al Dr. Kiran, quien siempre ha sido muy amable al invitarme a dar charlas en esta prestigiosa reunión que se celebra cada año. Hoy me centraré en hablar sobre el tejido blando y los cuidados necesarios de los clavos, tras la colocación de fijadores externos en los pacientes. No tengo nada que declarar específicamente relacionado con esta charla. Espero que la información que compartiré sea útil y esclarecedora para todos los presentes. Así que la infección del tracto PIN es una de las complicaciones más comunes que tenemos en pacientes con estos marcos. Afecta hasta el 100% de los pacientes. Eso depende del tiempo que el paciente vaya a tener puestas sus y el abstramiento del pasador a una artesa. No exactamente solo una complicación. Y tenemos que recordar que aunque la gente crea que el ciclo es que te infectas y después de la infección vas a tener el aflojamiento, en realidad es al revés. Novos suelen aflojarse antes de infectarse. Por eso debemos estar atentos para prevenir problemas y evitar tratarlos después de que sucedan. Este proceso puede ocurrir en diferentes fases del tratamiento. Si recuerdas que antes de empezar a tratar a estos pacientes, es muy probable que podamos evitar estas complicaciones. Como he mencionado, es casi una certeza aceptada, pero la mayoría se resuelven con cuidado del dolor y atención local. Ahora no necesitamos traer a la mayoría de los pacientes de vuelta de cirugía. Una infección de Smaller en las vías de los pasadores puede poner en peligro todo el tratamiento. Puede que tengas que quitar todos los pines, uno, dos, tal vez tres de ellos a causa de la infección. Pero podemos evitar que esto suceda, como ya he mencionado varias veces. Así que en una planificación adecuada, no solo en el pin, sino en todo el tratamiento, es muy probable evitar problemas durante el tratamiento y también en el futuro. Entonces, ¿cómo podemos evitar problemas en las clavijas? Así que en primer lugar, tenemos que planificar en consecuencia el tratamiento que vamos a ofrecer a los pacientes. Sabemos que cuanto más estables sean las construcciones, más estables serán los clavos, y con ello las posibilidades de que se aflojen los clavos disminuyen enormemente. Y sabemos que las estructuras circulares son mucho más estables que las estructuras biplanares, que son mucho más estables que las estructuras monoplanas en los marcos. Por lo tanto, si estás hablando de un marco monopolar, es muy probable que tengas infecciones si mantienes ese dispositivo por más de un mes o mes y medio. Por lo tanto, los marcos monopolares son muy raramente elegibles para el tratamiento definitivo en pacientes que necesitan un marco. Así que, generalmente son temporales porque si permanecen en el paciente durante más de un mes o mes y medio, es muy probable que algunos de los pasadores se aflojen y se produzca una infección justo después de eso. Por lo tanto, como he mencionado antes, cuanto más estable sea la construcción, mucho mejor será el resultado final. Además, existen algunos pequeños detalles que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, es importante intentar evitar la colocación de dos clavos demasiado cerca uno del otro, porque si están demasiado cerca van a funcionar como un solo punto de fijación. Así que no están añadiendo estabilidad a la construcción. No pueden estar demasiado cerca para la articulación del tobillo y no pueden estar cerca del hueco del hueso o de la fractura del hueso porque podrían agrietarse y la grieta podría extenderse al tobillo, a la articulación cerca del al pin o a la línea de fractura cerca del pin. Dos separados uno del otro, porque necesitas alguna conexión entre ellos también para tener estabilidad. Si planeas poner dos clavijas demasiado lejos una de otra, definitivamente deberías planear poner algo entre ellas, una o dos clavijas más, para añadir estabilidad a tu construcción. Así que estas son cosas muy importantes. Recuerda también la piel, así que intenta evitar poner los alfileres en puntos donde hay demasiado movimiento de la piel, y también los músculos o tendones se deslizan arriba y abajo demasiado porque
Puedes causar también y tener problemas en los músculos y los tendones si pones los alfileres donde se supone que se deslizan arriba y abajo. Recuerde que no todos los pacientes son elegibles para un margen personal. Este de aquí, que es un paciente brasileño que tuve. Yo no sabía nada de esto, pero vi en como los medios de comunicación social y esas cosas, que estaba haciendo este tipo de cosas. Por lo tanto, este tipo de paciente, estoy seguro de que no tiene un gran cuidado de su marco. Por lo tanto, no todos los pacientes son elegibles para un marco. Si usted tiene acceso si usted puede conseguir los pasadores recubiertos con cobalto, por lo general son 90 veces. Es más fuerte y está con el hueso, por lo que se requiere una fuerza de extracción 90 veces mayor para mover esos tipos. Por lo tanto, si tienes acceso a ella, es una gran ventaja. Son más caras, pero son bastante superiores y ofrecerán mucha más estabilidad. Recuerde además, antes de trasladar al paciente al centro quirúrgico, realizar una comprobación exhaustiva de su hardware, de sus instrumentos y también de cuán afilada que está taladros, ya que la lesión térmica es un problema significativo aquí y debemos hacer todo lo posible para prevenirlo. Por lo tanto, si usted dispone de brocas bien afiladas, las probabilidades de las lesiones térmicas en los huesos son bastante menores. Compruebe el tamaño de los anillos antes de comenzar su construcción. Deben ser generosamente más grandes que la pierna. Después de la cirugía siempre tenemos una hinchazón moderada en las piernas o extremidades donde se insertan los marcos. Y si tiene algo de hinchazón y los anillos tocan, tendrá complicaciones en la piel en ese lugar también. Así que trate de recordar que necesitamos una buena cantidad de espacio entre la pierna y los anillos. Justo antes de comenzar con la cirugía. Sinceramente no me importa demasiado lo pequeños que puedan llegar a ser los problemas. Y siempre les digo a mis pacientes antes de la cirugía que estos no son simplemente pequeños agujeros en la piel, sino que son pequeñas incisiones. Y esto es realmente crucial porque si haces una incisión de 1 centímetro en la piel para trabajar, no vas a tener lesiones térmicas, ni en la piel ni en el músculo también. Y si tienes que hacer una puntada después de colocar el pasador, no es un gran problema. Es mejor una incisión más larga alrededor de los pasadores que una lesión térmica con necrosis de la piel tras 2 o 3 semanas de insertar el marco. Eso causaría más problemas en el futuro que una incisión un poco más larga. Creo que esta es una de las diapositivas más importantes de la charla. No soy un gran creyente en los alfileres autoperforantes. Sé que existen. Sé que los representantes nos dicen que son autoperforantes. Es asombroso. Nos muestran la punta del alfiler con unas ranuras, diciéndome que escuche, este es un alfiler cortante y no necesitas pretaladrar y cosas así, pero yo siempre pretaladro mis alfileres con una broca afilada. Intento aplicar un poco de frío, una solución siento frío, alrededor de la broca también para enfriar, no solo la piel, sino el hueso también. Yo siempre uso el protector de tejidos blandos, el manguito, así que primero hay que encontrar el lugar donde se desea realizar la incisión y luego, con un pequeño broche de presión o una schnitz, abro el tracto con esto, a través del tejido blando, y después con coloco la broca por ahí a través de esa pequeña incisión y ésta toca el hueso. Luego deslizo el protector de tejido blando hacia abajo, tocando el hueso. Y antes de comenzar, ya he puesto un poco de solución de sellado en frío en el protector de tejido blando. Después lo coloco y taladro el túnel a través del hueso mientras hago esto, irrigando con más solución salina. Si no tiene control de velocidad en el gatillo de su taladro o de su máquina, posta, perforando así. Te gusta activar y desactivar, activar y desactivar. Así que esto va a parar cada segundo, cada 2 segundos el taladro, y se va a enfriar el túnel que usted está haciendo eso. Y eso también va a prevenir
lesiones térmicas en el hueso y también en el tejido blando. Y, sea como, después de la cirugía, se hace por lo general poner abrigo todos los pasadores que hice con gasa esponja, y entonces usted puede utilizar cualquier solución alrededor de ella. Normalmente suelo utilizar algo como betadine alrededor de los pasadores. Usted puede hacer eso con cada pasador que se coloca en la construcción y luego al finalizar el procedimiento puede retirarlos todos y hacer uno nuevo. Pero es crucial para usted, una vez que la cirugía esté terminada, proteger todas las vías de los pines, sin importar qué tipo de pin sea, ya sea un alambre K, un alambre de oliva, o si es un pasador Shands con la esponja de gasa y betadine. También puede optar por usar una solución alcohólica. Puedes usar una solución salina, Drops Up. Siempre intento hacer algo parecido a esto para mantenerlo bien protegido. Y luego, después de que todo está completamente hecho, simplemente coloco una envoltura alrededor de él, solo para protegerlo del polvo, de la suciedad, ya sabes, del, de cualquier lugar donde el paciente esté, para mantener todas las pistas de pin y el marco en sí limpio, y lejos de toda la AV. Así que una vez que esto está hecho, normalmente veo a los pacientes una semana después de la cirugía, y es entonces cuando realizo mis primeros vendajes. Así que recuerda, siempre, esto suena tonto lo que voy a decir aquí, pero con frecuencia, la primera persona para hacer frente a esto no es el cirujano. La primera persona muy frecuentemente es, por ejemplo, una enfermera o un PA o enfermera asistente o un asistente médico. Tienes que decirles, lávate las manos, así que lávate las manos. Y después de eso, puedes quitar toda la gasa de esponja que pones alrededor de los alfileres y luego los limpio de nuevo con solución de betadina, solución de Clorox, a veces solo. El agua con una sopa neutra también es muy buena. Todos son bastante similares. Parece ser que la cloroxidina o el Clorox podría ser un poco más propenso a causar alergias, pero es excelente para mantener todo limpio. Si existe alguna preocupación respecto a una infección, entonces debería acercar al paciente a usted. Personalmente, suelo realizar estas prácticas aproximadamente una vez por semana. Si me preocupan 1 o 2 alfileres, hago que los pacientes vengan 2 o 3 veces por semana. Si solo hay enrojecimiento, está bien, pero si hay alguna pequeña infección, suelo acercar a los pacientes a mí y después intento verlos todos los días, o al menos cada 2 días, para asegurarme de que reciban la atención adecuada y constante que necesitan. Y luego también les pido que realicen sus propios vendajes en casa, mostrándoles cómo hacerlo, usando hisopos de algodón, para limpiar adecuadamente, y es necesario aplicar algo de presión para eliminar cualquier resto que pueda haber de una posible infección. Bueno, yo viví en Brasil durante muchos años, y los pacientes me preguntan constantemente sobre conseguir agua, porque quiero decir, el verano allí es considerablemente más largo que, por ejemplo, aquí en Boston. ¿Cierto? Samaris, yo simplemente les digo a mis amigos que jamás deben nadar, nunca nadar. Específicamente en aguas abiertas, porque a veces van a estanques o lagos que no están limpios. El agua no está muy limpia, y eso puede convertirse en un gran desastre. Si tiene infección, suele ser una consecuencia de aflojamiento de los pasadores. Generalmente comienza con celulitis alrededor del tracto del pin y luego empeora y se profundiza. Debes centrarte realmente en el cuidado local. Una vez que la celulitis comienza, como ya mencioné, es necesario realizar un desbridamiento local a diario. Puedes empezar utilizando antibióticos locales aplicados alrededor de los alfileres. Sin embargo, si no observas ninguna mejora, si ves que no hay ningún progreso, si realmente no hay mejoría alguna, entonces deberás recurrir a antibióticos orales. Estos pueden variar en cuanto al tipo de antibiótico que deberás emplear. Esto depende de la flora presente en el lugar donde trabajas, es decir, en el hospital donde te encuentras. Y si hay pus saliendo de la pluma, realmente debe admitir al paciente, iniciar antibióticos intravenosos y comenzar a planificar algo más agresivo para salvar el marco instalado en el paciente. Existe una muy buena clasificación de las infecciones del tracto de clavijas que va de grado 0 a grado 5. Básicamente, comienza con celulitis alrededor de la clavija y progresa a más enrojecimiento y una pequeña cantidad de pus, pero aún superficial. Y entonces los pernos se aflojan y con un montón de pus que sale de ella. Y entonces usted puede incluso ver en las radiografías un enorme aflojamiento alrededor de la clavija, moderada, alta cantidad de pus que sale,
y los pacientes a veces con signos clínicos de infección como fiebre, escalofríos y esas cosas. Y entonces eso es si se llega a ese punto que realmente perdió el tiempo para hacer algo más para estos pacientes. Es completamente suelto y wasing mucho. Ellos deben ser removidos. Signos de una infección general, como mencioné antes. También hay indicios de que hay que retirarlos. A veces estos pines pueden caerse, como el chico de la moto que te mostré hace unas diapositivas. Sí. Esto significa que la estabilidad de la estructura está comprometida y debe ser revisada. Así que, cada vez que quites un perno, debes revisar la estabilidad de la estructura de nuevo. Muy probablemente, la estabilidad de la construcción se verá afectada, como mencioné antes. El aflojamiento del pin es por la falta de estabilidad, y ese aflojamiento puede llevar a una infección. Cada vez que quitas un clavo, tienes que planificar lo que vas a hacer. Eso puede ser simplemente poner otro pin cerca de donde estaba el pin inicial. Nunca. Nunca en el mismo tracto del pin. Tienes que ir a un lugar diferente. Y también debes planificar si necesitas poner otro anillo con 2 o 3 alfileres más, cambiar la posición del anillo anterior también. Incluso considerar quitar toda la estructura y probar un tratamiento diferente. En resumen, infección de los pernos suele ser una consecuencia de perder y no una causa del problema. Es una complicación muy común, casi una certeza, así que debes estar preparado y planificar en consecuencia antes de realizar la cirugía. Así que, usted no tiene este tipo de complicación o puede retrasar el proceso tanto como pueda. La prevención, como he dicho, es muy útil. Tienes que tener cuidado al introducir los alfileres, así que el cuidado PIN en el centro de cirugía es tal vez incluso más importante que el cuidado PIN después. Así que mantener todo fresco, con una incisión espaciosa en la piel antes de empezar a perforar es muy importante y muy útil. Manténlos limpios y cierra los ojos. Si cualquier signo de infección superficial se desarrollan, y si necesita quitar, entender por qué los pasadores se aflojaron y solucionar la causa. No. Simplemente insertar en su pasador. Así que esto es lo que tenía que compartir con ustedes de nuevo. Muchas gracias por la invitación y que tengan una reunión maravillosa. Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias a la invitación de la comisión científica de la reunión y también especialmente el Dr. Kieran, que siempre tiene la amabilidad de invitarme a dar charlas en esta prestigiosa reunión anual. Hoy hablaré sobre el tejido blando y algunos cuidados específicos. Después de colocar fijadores externos en los pacientes. No tengo nada que revelar específicamente relacionado con esta charla. Por lo tanto, la infección del tracto del perno es una de las complicaciones más frecuentes que encontramos. Afecta hasta el 100% de los pacientes. Eso depende del tiempo que el paciente vaya a tener puestas sus monturas. Y el aflojamiento del perno es casi como una certeza. No exactamente solo una complicación, y tenemos que recordar que aunque la gente crea que el ciclo es que te infectas y después de la infección vas a tener el aflojamiento, en realidad lo que ocurrió fue al revés. Normalmente primero se aflojan los clavos y luego se infectan. Así que eso es algo en lo que tenemos que prestar atención para tratar de prevenir problemas. Y tratar de evitar tratarlos después de que estén ocurriendo. Así que este proceso puede ocurrir en diferentes fases del tratamiento. Si recordamos esto antes de empezar a tratar a estos pacientes, es muy probable que podamos evitar estas complicaciones.